¿El salario mínimo alcanza para vivir? Bueno, en este caso hablaremos de Latinoamérica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal, chicos? Espero estén excelentes y listos para aprender con Elis. En el video de hoy vamos a hacernos una pregunta muy interesante. Vamos a analizar si alcanza para vivir el sueldo mínimo, por lo menos en los países de Latinoamérica. Y para esto primero vamos a definir qué es salario mínimo, por supuesto. El salario mínimo no es más que el pago que recibe una persona o la suma mínima que recibe por el trabajo realizado o servicio que presta en un horario establecido dentro de una empresa u organización. ¿Ok? El salario mínimo tiene como objetivo, ¿verdad?, darle a un jefe de familia para cubrir sus necesidades básicas como son alimentación, pago de servicios, la educación básica de sus hijos en caso de que tenga hijos y por supuesto también temas de cultura y esparcimiento. ¿Ok? Esto es básicamente el propósito del salario mínimo. Ahora bien, ¿quién fija el salario mínimo? Bueno, esto dependiendo de cada país, ¿ok? Pero por lo regular son fijados por alguna comisión nacional de salario mínimo o algún ministerio de trabajo que se une junto a algunos empresarios o patrones y por supuesto el gobierno de ese país. Todos llegan a un consenso, se reúnen y establecen entre todos un salario mínimo que es el que debe regularse o pagarse dentro de ese país. Entonces, ya habiendo definido qué es salario mínimo, qué propósito tiene y quién lo define, ahora vamos a hablar de los salarios mínimos referenciales, ¿verdad? Acá en Latinoamérica. Entonces, aquí vamos a utilizar esta referencia, esta gráfica que les voy a mostrar a continuación, que les voy a colocar acá delante de mí, para que vean de qué se trata esto, ¿no? De qué va. Si quieren ver el link de esta información, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. En este caso comenzaremos con los salarios mínimos en este caso, como pueden ver allí en la gráfica, de Costa Rica, que es el que tiene el salario mínimo más alto de acá de este año 2024. Importante acotar, acá estamos haciendo referencias de este año 2024. ¿Ok? Esto seguramente para el año que viene puede variar. Entonces, por ahora, Costa Rica tiene el primer lugar con el salario mínimo más alto. Esto es con una referencia de $687 americanos. Ahora pueden ver que le sigue Uruguay con $517 americanos, que eso internamente sería unos 22.268 pesos uruguayos. Luego le sigue Chile con $521, que son más o menos unos 460.000 pesos chilenos. Luego Ecuador con $460. En Ecuador el país está dolarizado, así que se maneja el mismo monto. Y en este caso les voy a hablar de México, que es donde yo me encuentro actualmente, que se maneja entre un promedio de $440, que vienen siendo unos 7.468 pesos mexicanos. Ahora bien, habiendo hablado como que del top 5, ¿verdad? De los primeros 5 de allí de este gráfico, vamos ahora a hablar de los dos últimos, ¿ok? Que en este caso tiene la posición Argentina con $152, que vienen siendo más o menos unos 156.000 pesos argentinos. Y por último Venezuela, que está por debajo por mucho, que viene siendo una referencia de $3,61, que viene siendo internamente unos 130 bolívares. Entonces, ahora sí, contestemos la gran pregunta, ¿verdad? ¿Es suficiente el salario mínimo para vivir acá en Latinoamérica? Bueno, en este video yo me voy a enfocar solamente en dos países, que son el país donde vivo actualmente, que es México, y mi país de origen, que es Venezuela. Ok, entonces los invito a que por favor se activen allí en los comentarios,
¿verdad? Los demás países, las demás personas, por ejemplo, ya sea Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, por supuesto, y todos los demás países que allí aparecen, Perú, y díganos si de verdad el salario mínimo de sus países, primero cuál es el salario mínimo de su país en referencia en dólares, y si les da para vivir dentro de su país, obviamente. En este caso, les quiero decir varias cositas con respecto a México, ¿verdad? Vamos primero con México. El salario mínimo, vuelvo y repito, es de 7.468 pesos, vamos a decir en promedio, o sea, redondeando unos 7.500 pesos. El salario acá sí da para sobrevivir, sinceramente. Pero para vivir, con todo lo que dijimos que era el propósito del salario mínimo, no lo creo. A menos que seas una persona soltera y vivas con tus padres, por ejemplo. Pero si necesitas gastos para pagar renta, si eres jefe de familia y tienes que cubrir con eso los gastos de la comida tuyo, de tu pareja y de al menos un hijo, sí se vuelve un poco cuesta arriba, la verdad. Entonces, considerando que acá una referencia es de renta, por lo menos de un departamento chiquitito, no te baja de unos 3.000 pesos. Si quieres vivir solo y es una habitación sola, nada más con el baño, debe ser en promedio unos 1.300 y entre 1.300 y 1.500 pesos como mínimo. Pero ¿dónde cocinas, por ejemplo? Y si vas a cocinar, tienes que tener un pequeño espacio y es complicado. Sí, sí lo veo un poquito que todavía falta. Entonces, allí lo que tocaría en este caso es que si, como vuelvo y repito, si la persona es sola, no hay problema, si le da, y si vive con sus padres mejor, pero si la persona, por decir, vamos a dar el ejemplo, ¿verdad?, de un jefe de familia, su esposa y un hijo. En este caso, creo que por lo menos se debe mínimo unos 15.000 pesos. Sin embargo, no lo digo yo, lo dice el Observatorio de Trabajo Digno, acá en México, da ese dato, ¿verdad? Que el promedio de salario digno es de unos 30.000 pesos mensuales para una familia. Quiere decir que cada integrante, o sea, en este caso la pareja, deberían ganar por lo menos 15.000 pesos cada uno. Y si consideramos que el salario mínimo está en 7.500, entonces ya decimos que está por la mitad, ¿verdad? Entonces allí ya se ve que sí falta. Otro dato importante es que según INEGI dice que este instituto se encarga de hablar de los estatus de clases sociales y dice que la clase baja debe ganar, o sea, o gana un promedio mínimo de 11.343 pesos, que vienen siendo unos 630 dólares. La clase media, unos 22.927 pesos, que viene siendo en promedio unos 1.273 dólares. Y la clase alta gana 77.975 pesos, que viene siendo unos 4.331 dólares. Como pueden ver, si nos vamos por acá, hagamos la referencia en dólares, acá en México para vivir dignamente, o mejor dicho, vivir tranquilos, con todo lo que conlleva las necesidades, ¿verdad? Además de tener cultura y esparcimiento, debe tener por lo menos unos 630 dólares mensuales, que es más o menos la referencia de lo que gana ahorita Costa Rica. Así que Costa Rica gana un poquito más, unos 687. Ahora, por favor, amigos de Costa Rica, díganos si con eso ustedes dentro de su país les da para vivir. Aquí en México quizás sí daría, sin embargo, el salario mínimo está en promedio unos 440 dólares. Entonces pueden ver que hay una diferencia como de unos 200 dólares por ahí que faltan para poder llegar a vivir dignamente, digamos, ¿no? Entonces, esto por lo menos es el caso de México. Por favor, díganme el resto de los países, por favor, los sigo invitando a que me comenten este tema tan importante, si pueden vivir dignamente dentro de sus países con el salario mínimo de este. Ahora bien, vamos con el país donde yo nací, que es Venezuela. Por supuesto, es un caso completamente atípico. Por algo estamos muchísimos venezolanos fuera de nuestro país y porque obviamente quien vive con 3 dólares con 61 centavos, ¿verdad? Es complicado.
Sin embargo, por supuesto, hablé con mi familia, parte de mi familia que vive en Venezuela, y consulté cómo hacen, ¿verdad? Cómo viven allá, además de, por supuesto, las remesas que normalmente le enviamos los que vivimos fuera para apoyarlos. Sin embargo, me comentan que allá el salario mínimo, hay una como referencia interna, digamos. Y esta referencia interna se basa en $40 mensuales, ¿ok? $40 mensuales es como que lo mínimo que gana alguien allá, independientemente de su trabajo. Y la referencia, por ejemplo, de profesionales, ya como digamos licenciados, ingenieros, este tipo de ya con cierto nivel académico, ganan entre 90 o 130, o sea, entre 90 y 130 está por allí de dólares. ¿Ok? Acotando también que, por supuesto, allá las empresas privadas pagan un poquito más que las instituciones públicas. Entonces, igual, como pueden darse cuenta, está bastante bajo con respecto a, por ejemplo, Argentina, donde ganan 152 como salario mínimo. Entonces, sí. Ahora bien, según Noticias Tal Cual Digital, ¿verdad? Manifiesta que la canasta básica en enero, según el CENDAS, que es el Centro de Documentación y Análisis Social y Federación Venezolana, en este caso de maestros, ahí hicieron su unión, y manifestaron que allá la canasta básica debe estar en promedio entre $535. Entonces, miren la diferencia abismal entre igualito lo que ganan allá en promedio todavía con respecto a la canasta básica. Estamos hablando solo de la canasta básica, estamos hablando de alimentación, sin contar todos los demás gastos, calzado, vestimenta, etcétera, estudios de hijos, y bueno, ya ustedes paren de contar y ni digamos de la cultura y esparcimiento. Entonces, sí, definitivamente está bien complicada la cosa en mi país y obviamente el salario mínimo no da para sobrevivir, muchísimo menos para vivir. Entonces, así que con esto, allí les doy la información tal cual como la pueden observar acá en la tabla y le di una referencia más o menos si de verdad se pueden vivir con estos salarios, al menos dando como referencia a estos dos países, que es México donde vivo y Venezuela, que es mi país de origen. Ahora, vuelvo y repito, los invito a que todos los demás países de Latinoamérica, los demás que me están viendo, nos comenten y nos digan si de verdad se puede vivir tranquilamente o dignamente con el salario mínimo de sus países. Y bueno, por favor, si les gusta este video, denle me gusta. Y si no se han suscrito, por favor, háganlo para que sigan recibiendo contenido de valor. Y bueno, sin más que decir, me despido. Adiós. ¿Cómo pedirle un aumento de sueldo a tu jefe sin que éste te mande a la... Aquí lo vas a saber.